¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra sesión más de Solo Jazz. Estamos muy contentos de esta nueva temporada y hoy tenemos a unos invitados muy especiales, como todos los que han estado participando. Estamos en las instalaciones de Jalisco TV y me da mucho gusto presentar aquí a Jonathan Barocio con su cuarteto, que ahorita vamos a hablar con todos. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Es un honor regresar a Solo Jazz. Estábamos ya con muchas ganas de que volvieran las sesiones, evidentemente no como las hacíamos desde hace muchos años en un lugar con gente, que lo hemos hablado con todos, de que es muy diferente la sensación de tocar sin público a tocar con público. Pero bueno, creo que la idea es que podamos seguir compartiendo lo que se hace aquí en la ciudad y bueno, qué mejor que tener este cuarteto. Y para empezar, te preguntaría, ¿cómo surge la idea de ya hacer un proyecto como Jonathan Barocio solista? Porque has participado con muchos músicos también. Sí, bueno, realmente nosotros ya teníamos un disco, que justo grabamos este cuarteto. Tenía la idea de hacer mi proyecto de solista desde entonces, nada más que necesitaba como pensar bien, definir ciertas cosas. Grabamos este disco en 2018, creo, y fue más como una experiencia de aprendizaje, más que como ya eh, poner bien el proyecto en forma, ¿no? Hubieron muchas cosas que eh, al final decidimos cambiar o mejor hacer de otra manera a la hora de que regresamos al estudio, pero creo que después de este disco que acabamos de hacer en junio del año pasado, ya ahora sí estamos listos para arrancar de buena manera. Ahora, este es un disco pandémico, se hizo durante la Totalmente. pandemia, que también eso modificó muchísimo la forma de hacer música para muchos músicos. De pronto parece que no, pero si te pones a ver, hay una producción muy grande en todo el mundo, como que la gente encerrada quizás se puso más creativa. ¿Cómo fue para ustedes hacer un disco justo en una etapa muy, muy complicada de la pandemia? Pues justamente por eso, porque estábamos pues todos con el ímpetu de salir a tocar, de estar o de ver a gente o de regresar a algún tipo de normalidad con la música en el cual pues tienes ese riesgo, ¿no? Nunca va a ser lo mismo en tu casa o en un ensayo porque pues no es una experiencia real. Claro. El estudio es lo que más podría acercarse, sobre todo en el formato de jazz, porque es una toma, ¿no? Como va y Así así lo lo hicieron este hacemos. disco. Sí, hicimos máximo 4 tomas por canción y como quedó y vamos con la que sigue. Y pues la oportunidad que hubo por la falta de trabajo fue que pues Diego estaba en Guadalajara, cosa que muy rara vez pues nos... Una de las ventajas de la Una de las pandemia, que ventajas, pues Diego puede sí, estar en Guadalajara. exacto. Entonces, la última vez que habíamos grabado con él fue pues en un viaje que él tuvo aquí de vacaciones, entonces coincidimos todos y por eso hicimos el primer disco y pues dije, está también Marcos, que también estaba en Nueva York, Sí. a veces se iba 6 meses, regresaba un mes tal vez. Entonces hubo un periodo de varios años donde si estaba Marcos no estaba Diego, si estaba Diego no estaba Marcos. Entonces dije, pues todos estamos en Guadalajara, todos estamos pues desquacerados hasta cierto punto. Entonces vamos al estudio, ¿no? Ya que lo bueno es que teníamos un contacto con un buen amigo, José Chacón de Ah, Solfegio, claro. el cual Muy buen ingeniero. excelente ingeniero, excelente director, y las instalaciones de Solfegio 528 pues están perfectamente adaptadas para todas nuestras necesidades de grabar, y Chacón nos dio esta oportunidad y nos prestó el estudio y nos encerramos ahí a grabar estos temas, que son 3 composiciones mías, 3 de Marcos Toledo y un estándar de Ornette Coleman que se llama The Blessing. Wow. Meterse al terreno del free jazz. Esta, pues no ¿O tan no es tanto? free, no tan free. Esta etapa de Ornette era, bueno, irónicamente sí hay 2 interludios que son completamente libres, pero eso fue por una cosa muy específica que nos estaban tomando las fotos, un buen amigo de nosotros que se llama Diego Avilés, Ajá. fotógrafo. Entonces, pues nos dijo, voy a estar tomándoles fotos, entonces, pues
pretendan que están tocando y pues, no íbamos a pretender, entonces pues nos agarramos tocando quedó en el disco? algo y eso quedó en el disco. Bien. Sí, van a ser 2 interludios. Y bueno, además de Diego y de Marcos también está Esteban. Y la idea de componer para este disco siempre fue pensando en estos músicos en particular, o más bien fue sin pensar en nadie en específico. Realmente no pensé, no pensé en nadie en específico. Una de los temas, realmente hice primero los acordes porque era algo que quería medio experimentar. Después hice la melodía, no sabía realmente qué quería hacer con ellas y en algún momento pensé en tocarla con el trío de Willy Zavala y dársela a él para grabarla con él. Otra estaba experimentando con una compu, haciendo beats y haciendo ese tipo de cosas. Y se me ocurrió hacer otra en 7 octavos, que también nada más hice los acordes, después hice la melodía. Y pues llegó la pandemia y dije, pues tengo estas canciones ahí ya puestas, nada más las ordené y salieron.
Y bueno, ahora por acá, chicos, también cuenten ustedes de cómo fue su experiencia de también tocar el material de Jonathan. Bueno, en tu caso hay dos piezas tuyas, pero en el caso de Diego y de Esteban no. Y bueno, también cómo les ha ido con esta etapa tan rara, sobre todo para el ámbito musical, ¿no? Que bueno, ya es un tema recurrente en esta nueva temporada hablar de eso, porque de alguna u otra forma ha influido en la manera de crear y también en la forma de generar ingresos. Pues como dice Jonathan, fue una experiencia, me gustó mucho porque normalmente, aunque estuviéramos aquí en la ciudad, siempre era como que alguien en la noche tenía que ir a tocar y dar clases, entonces esta vez entramos al estudio, tuvimos todo el tiempo del mundo, eh, y bueno, estuvimos ensayando y Jonathan me propuso si quería tocar algunas de mis composiciones y le dije que sí, entonces incluimos eh, dos composiciones y al final acabé componiendo otra pensando específicamente en este ensamble. Y sí, se llama Jiribilla, es la primera que tocamos. Y sí, se llama Jiribilla porque Tiene jiribilla. tiene jiribilla. Es que tiene como armonía muy tradicional, pero con un poco de jiribilla, entonces por eso se llama así. Y bueno, también es algo que nos hacía falta, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, tener el tiempo de estar aquí y componer sin pensar en que tengo que ir a tocar algo
o tengo que ir a grabar algo, o que tengo una fecha límite de hacer algo. Entonces el año pasado sí compusimos muchísimo, creo. Claro. Y bueno, esa fue mi experiencia. Por acá, Esteban, ¿cómo te ha ido a ti en este año ya? Pues ahí la llevamos. No, pues creo que podríamos coincidir todos que ha estado Creo pues, que muy pégate raro, un ¿no? poquito más el micrófono. Raro, difícil, pero bueno, creo que han salido cosas bastante buenas que en otro tipo de contexto hubiera sido difícil lograr. Entonces creo que eso es algo positivo, ¿no? Como el saber reconocer ese tipo de cosas creo que es bueno. Y de este disco en específico, pues nada, antes hicimos como un taller nosotros tres, como nos juntábamos a ensayar mucho, como o sea, 2 veces por semana, así como sin afán de tocar ni nada, sino más bien para sonar cosas. Y fue cuando empezaron a salir estos temas y luego él traía temas para tocar y al final el disco ya con Diego como que sin quererlo, creo que medio lo producimos todos. Entonces, también eso tiene como un de especial porque no es la visión de una sola persona, sino todos como que nos tratamos como ahí de Todos unir. aportaron, Sí, exacto, ¿no? Que como eso de es unir para un mismo fin y creo que nos pudimos conectar para lograr el mismo fin. Entonces creo que se logró de una manera como muy sencilla, pues sin ser forzado. No sé si me voy a entender. Sí, claro, y eso que dices es muy importante, el cómo la velocidad bajó, ¿no? En el caso de la escena del jazz en Guadalajara en particular, y bueno, también en la Ciudad de México, pues ves a todos corriendo de un gig a otro, Sí, de un claro. ensayo, de una grabación, y nunca tienen tiempo pues para realmente clavarse en una composición o para ensayar si quieren 5 horas. Y esto finalmente, pues paró en seco porque sí, porque no había otra forma, ¿no? En el caso de Diego, que estás viviendo en una ciudad que tiene un ritmo mucho más acelerado que Guadalajara, ¿cómo fue para ti el de pronto decir, bueno, pues me quedo en México o me voy a Guadalajara donde puedo ser más productivo? Pues creo que duré un rato como sí en la incertidumbre En shock. de no saber muy bien qué hacer. Estaba refugiado en un pueblo en la montaña morelense y ya después pues hubo un momento donde se veía que iba para largo, entonces pues decidí venirme para acá porque aparte de todo lo musical, laboral y profesional que comentaban de que nos ha dado el tiempo y el respiro de hacerlo con más calma, pues a mí me faltaba también pasar tiempo acá en la ciudad con mi familia y Claro. porque no lo hacía hace mucho tiempo, ¿no? Venía así, pero de que una semana, 3 días, 4 y pues ahora me ha permitido estar acá con la gente de acá y también reconectar con los músicos y las personas de acá, ¿no? Y hacer cosas, ¿no? Como que siempre venía, como decía Jonathan hace rato, pues de repente tocaba, pero ahora ya me siento pues más conectado otra vez acá con lo que sucede en la ciudad.
Y bueno, estamos viendo también que poco a poco se están reactivando algunos lugares, algunos músicos ya están tocando en vivo, pero ¿cómo se imaginan o qué creen que va a cambiar de la escena, ¿no? Yo por ahí he visto y siento que a lo mejor hay un sentido de comunidad mucho más fuerte, ¿no? El de apoyarse más, el de hacer que estas cosas sucedan, de estos encuentros para grabar. Pero ¿cómo se imaginan que se va a ir reactivando y qué bueno puede traer todo esto, ¿no? O sea, ¿qué cambios positivos creen que va a traer? Lo primero que espero que pase es que los músicos aprendamos a valorar a la audiencia. Y más Y al allá... revés, ¿no? Ujú, También, claro, claro. exacto, exacto. Bueno, parte de valorar a la audiencia quiere decir preparar bien lo que vas a tocar, ensayarlo, ponerle mucho detalle, mucho ojo a cada cosita y preparar algo que realmente vaya a poder transmitir a la gente. Creo que antes de esto, me incluyo yo en eso, malamente no hacíamos mucho eso los músicos. Lo que a veces pasaba es, hay fecha en tal. Sí, ¿qué vamos a tocar? Lo que sea. Ahí llegamos. Ahí llegamos, está la herría, los estándares que ya me sé, los estándares que ya sabe, lo que sea va a sonar. O sea, sí sonaba, pero si estamos en una actitud de un poco que no nos importa cómo suene o ahí resolvemos, ahí vemos qué pasa, muchas veces subestimamos la atención que nos está poniendo la gente y el cómo lo van a recibir. Por lo general yo puedo ver que cuando pasa eso de que ven a los músicos inseguros o de que ya no supieron cómo terminar esa canción o no supieron cómo empezar o alguien se perdió, o sea, es una vibra que le va a dar los músicos a la gente y al contrario, no solo con este cuarteto pude tener eso de trabajar bien la música, sino empecé otro cuarteto con otra gente, el Cuarteto Social le pusimos. Mira, qué buen nombre. Sí, con Joaquín Fregoso, que es originalmente bajista, pero él empezó a tocar saxofón, Pablo Guerrero en la trompeta y Caloyero Hernández en la batería. Y
antes de pensar en fechas, antes de pensar en grabación, lo que sea, fuimos a ensayar, a sacar la rola como va, con detalles, a ver aquí, a ver acá, y pulir cada detallito. Y la primera vez que nos presentamos en vivo, luego se sintió Claro. de nuestra parte hacia el público, y el público el como nos recibió, y mucha gente, incluso muchos músicos quedaron como pues no impactados, pero dijeron, ay, se nota que ensayaron, y pues eso se me hace algo chido, y espero que empiecen a hacerlo más y más grupos, que ya lo hacen, pero Y yo también esperaría que la audiencia, el público, pues también valore, ¿no? De pronto damos por hecho de que ay, ahí hay un grupo y no pensamos en todo lo que conlleva pararte en un escenario, el equipo, cuánto te costó, cuánto tiempo estudiaste, todas las horas que le dedicas. Y de repente no tener la música en tu vida también es terrible, ¿no? Creo que si no hubiera la posibilidad de escuchar música en estas situaciones, no sé qué pasaría, ¿no? Sí, claro, claro, creo que es esencial para vivir, ¿no? Totalmente. Entonces, digo, sumando un poquito a lo que dice Johnny, creo que también espero, después de todo esto, creo que es nuestra responsabilidad como músicos, de jazz sobre todo, porque creo que en el jazz es donde más se maneja este tipo de cosas, tocar más cosas nuestras, más cosas originales, aventarnos a poder componer, a poder tocar cosas que nos gusten, cosas interesantes, porque también creo que la gente se da cuenta, pues, ¿sabes? No es lo mismo estar tocando los mismos estándares todo el tiempo, toda la vida, a ofrecerle algo nuevo a la gente, ¿no? Y que sepa qué es lo que estás haciendo, que sepa qué pasa por tu mente, que las composiciones que estás haciendo, qué significan, no sé, como un poquito Claro, más íntimo, pues. yo creo que eso va a ser muy bueno y esta situación de empatía, ¿no? También entre los músicos y el público. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero también después tendremos una sesión con Diego y otra sesión con Marcos. Y pues les agradezco muchísimo, Jonathan, que hayan estado aquí en Solo Jazz. Y pues también a todo el staff de Jalisco TV y a todo el público que nos acompaña tanto en Jalisco Radio como Jalisco TV. Y bueno, pues mucha suerte con este disco. Redes sociales, ¿dónde se puede escuchar este material? ¿Dónde va a estar disponible? bueno, el material va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Tal vez hagamos una impresión física, está por verse. Muy probable que sí. Me pueden seguir en Instagram, Jonathan Barocio, Marcos Toledo Music, Esteban Zamora y Friego Productions Muy bien. en Instagram. Ahí vamos a estar, todo nuestro material discográfico ahí está para que lo puedan escuchar y darnos un follow. Pues muy bien, muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos pronto aquí en Jalisco TV y Jalisco Radio.